El mito de la sirena Yara es compartido en la región de la selva de Perú, Ecuador, Colombia y Brasil. El término Yara proviene de la lengua tupí y significa señora de las aguas o madre de las aguas. Hay muchas leyendas sobre su origen, pero una en particular humaniza y endiosa a Yara, contando la historia de una guerrera indígena de una antigua tribu en la selva, cuyo renombre despertó la envidia de sus hermanos, quienes decidieron deshacerse de ella. Una noche, mientras la tribu dormía, sus hermanos entraron en su tambo decididos a matarla. Se defendió con tanta fuerza que ninguno sobrevivió. Aunque actuó en defensa propia, sabía que esto no sería bien visto por su padre el chamán ni por la tribu en general, por lo que tuvo que huir esa misma noche. Unas horas después, se encontraron los restos sangrientos y se dieron cuenta de que la hija guerrera había desaparecido. Todos los guerreros de la tribu comenzaron a buscarla y finalmente la encontraron. Sin embargo, su explicación no ayudó, ya que su padre estaba demasiado dolido por el fratricidio y decidió, con el corazón dolorido, que como castigo sería arrojada al río Negro, un afluente del Amazonas. Sin embargo, su triste final no llegó. Todo esto ocurrió en una noche de luna llena, un momento mágico donde la madre selva muestra extraños propósitos. En el momento en que su último aliento se escapaba de su cuerpo, fue rodeada por una gran cantidad de peces que acudieron en su ayuda, quizás atraídos por su fuerte espíritu o voluntad. Los peces la reclamaron como su soberana y mientras la tribu la eliminaba de su camino, la naturaleza y las aguas la reclamaron como suya, transformándola y elevándola a la superficie. Su apariencia cambió y se convirtió en una criatura de belleza indescriptible, con largo cabello negro y ojos oscuros que podían cambiar a voluntad. Desde entonces, nadie recuerda su nombre original, sino que en todas las regiones fue renombrada como Yara, Yara o Uyara, que significa la señora de las aguas. Es la guardiana de las aguas de la Amazonia, y se dice que aquellos que la encuentran o escuchan su melodiosa canción corren peligro. Si la Yara tiene interés en alguien, puede adoptar la forma de una criatura de la selva como un jaguar o una pantera negra. Si la persona mira directamente a la Yara, caerá bajo su control y será atraído hacia ella. Hay varias versiones sobre lo que sucede después. En algunos lugares se dice que la Yara ahoga al hombre y lo devora, mientras que en otros lugares se dice que lo lleva a un lugar despejado y disfruta de su compañía antes de dejarlo libre. En algunos casos, el hombre queda unido a la Yara y regresa a ella, lo que significa su fin. En la Amazonia peruana, se dice que la unión de un hombre con la Yara resulta en la creación del Chulachaqui, una criatura de la selva. Hay muchas versiones diferentes de este mito, a pesar de la gran distancia entre ellas. Revenants es un término francés que se refiere a los fantasmas visibles o cuerpos animados que regresaban de la muerte. Se describen como cuerpos en un avanzado estado de descomposición, pero con rasgos reconocibles. Estos seres, con ojos brillantes y enrojecidos, dientes podridos y piel desgarrada, causaban terror entre la gente. Existen muchas historias sobre Revenants, pero alcanzaron su mayor auge durante la Edad Media, en el siglo XII. Los Revenants descritos en estas leyendas eran malvados durante su vida y habían demostrado su maldad o descreimiento. Se creía que propagaban enfermedades y había que acabar con ellos. Para ello, se abría la tumba, se desenterraba el cadáver, se lo decapitaba, se le sacaba el corazón y finalmente se lo quemaba. Guillermo de Neubourg, un canónigo agustino del siglo XII, escribió varias historias para servir de advertencia para las generaciones futuras. Una de ellas fue la de un hombre malvado de York, perseguido por la justicia, que se casó y celoso de su esposa, se escondió en su casa y la vio con otro hombre. Al caer y morir, recibió un entierro cristiano, pero fue levantado de su tumba por el diablo y empezó a perseguir a sus vecinos en la noche. Finalmente, los vecinos encontraron su tumba, le arrancaron el corazón y lo quemaron. Un cronista del siglo XII relató que en Hereford murió un hombre malvado y que al día siguiente se le vio por las calles de la ciudad gritando los nombres de los ciudadanos que morirían en 3 días.
El obispo abrió su tumba, separó su cabeza del cuerpo y lo bendijo con agua bendita antes de volver a enterrarlo. El problema terminó ahí. Una historia medieval habla de dos campesinos que huyeron y murieron en una aldea. Fueron enterrados, pero por la noche, los habitantes del pueblo los vieron caminando por las calles con su propio ataúd sobre los hombros, golpeando las paredes de las casas y gritando, «¡Muévete! ¡Ven!». Poco tiempo después, los aldeanos comenzaron a enfermarse y a morir. Según cuenta el abate de Barton, una ciudad inglesa, la epidemia terminó cuando los campesinos fueron desenterrados, sus cabezas cortadas y sus corazones extraídos. En algunas partes de Alemania a principios del siglo XX, aún se creía en un tipo peculiar de revenants llamados Wiedergänger. Estos muertos vivientes no abandonaban sus tumbas, pero afectaban mentalmente a los vivos al absorber su energía vital. También había otro tipo de Wiedergänger que si salía de su tumba y saltaba sobre la espalda de las personas que caminaban por la noche cerca de los cementerios, haciéndoles llevarlo hasta su tumba o a la iglesia, dejándoles sin energía y haciéndolos caer agotados o muertos. Informes de todo el mundo describen encuentros fortuitos con una gran criatura, con un aspecto simiesco y que caminan erguidos sobre dos pies y tienen otras características humanas. En América del Norte la conocemos como Bigfoot y en China se la llama Yeren, hombre salvaje. Decenas de científicos altamente capacitados de diversas instituciones chinas han investigado presuntas pruebas de la existencia de Yeren. En 1980, más de 100 expertos fueron enviados en una expedición a la Reserva Natural de Senonghua, en el corazón del territorio Yeren, que abarca alrededor de 3.000 kilómetros cuadrados en una región remota de la provincia de Hubei. Este lugar es muy accidentado con montañas que superan los 3.000 metros de altura y profundos valles, y es donde se han reportado la mayoría de los avistamientos de Yeren. Agencias chinas, como Xinhua, estiman que se han registrado cerca de 400 avistamientos en las últimas décadas. El 4 de abril de 1994, el guardabosques Yuan Yuao se encontraba explorando una zona alejada de la reserva. De repente, pudo ver a través de sus binoculares a una extraña criatura descansando en una colina a unos 500 metros de distancia. Gritó para despertarla, y al hacerlo, la criatura se detuvo por un momento para mirar al hombre antes de levantarse y marcharse. Con más de 15 años de experiencia como guardabosques, Yuan estaba familiarizado con la fauna local, por lo que sus afirmaciones acerca de la rareza de la criatura fueron consideradas válidas. No estaba seguro de si era un Yeren, pero era extraño. Se levantó y se fue sobre dos patas. No era un oso, dijo Yuan en un episodio de Monster Quest en el canal History Channel. Describió a la criatura como de color marrón rojizo y de más de 1,80 m de altura. Años antes, en 1980, un cazador llamado Bu Xiaoqiu de la provincia de Guizhou capturó supuestamente a un cachorro de Yeren, pero lo dejó ir cuando vio sus ojos llenos de lágrimas. Es importante destacar que las lágrimas son una característica exclusiva de los humanos y que los demás primates no lloran de esa manera. En 1978, un grupo de cazadores en el condado de Ronglian estaba sentado alrededor de una fogata cuando, supuestamente, un Yeren se acercó a ellos e incluso añadió leña al fuego. Los hombres afirmaron estar tan asustados que fingieron ignorar su presencia. No solo cazadores y aldeanos han visto al Yeren, sino también autoridades locales. En 1976, un secretario del partido municipal en el condado de Fanaxian informó haber visto a un Yeren huir mientras robaba un pequeño cerdo. El avistamiento más destacado ocurrió en 14 de mayo de 1976, cuando un vehículo que transportaba a 6 funcionarios del régimen comunista chino se topó con un Yeren en las afueras de una aldea entre el condado de Fanaxian y Senonghua. Este encuentro provocó la célebre expedición de 1980. Según los resultados del laboratorio, el líder de la expedición, Meng Qingbao, informó haber encontrado más de 1,5 kilómetros de huellas en Senonghua. Según un artículo publicado por The New York Times, los moldes de yeso de estas huellas miden más de 45 centímetros de largo. Zhou Guoxing, un antropólogo del Museo de Historia Natural de Beijing que también participó en la expedición, afirma que muchas de las supuestas huellas Yeren examinadas por él en los últimos años fueron producidas por osos o simios.
pelos supuestamente pertenecientes al yeren fueron analizados en el laboratorio y se encontró que pertenecían a jabalíes, monos, humanos y otras criaturas conocidas. Sin embargo, algunos cabellos causaron bastante controversia. En la década de 1980, la Unidad de Investigación de Medicina Forense del Hospital Wuhan concluyó después de realizar una serie de pruebas en muestras capilares que dedujimos que el pelo de estos hombres salvajes podría pertenecer a un primate mayor, hasta ahora desconocido. Por otro lado, hay quienes afirman que el yeren es una especie de simio gigante, conocido como Gigantopithecus, que se creía extinto desde hace más de 300.000 años y cuyos fósiles han sido encontrados en China y el sudeste asiático. ¿Podría ser posible que exista un hombre gigante salvaje en los bosques de China? No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido interesante sobre criaturas desconocidas y misterios del mundo. Gracias por tu apoyo.